Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí, y si es la primera vez, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Hoy nos sumergiremos en un tema que honestamente, me tiene fascinado y estoy seguro de que a ustedes también los cautivará. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y específicamente vamos a desentrañar algo que quizás no todos notan a simple vista, porque ella, como personaje femenino en algunas de sus producciones, era tan única. ¿Por qué lograba destacar, brillando con luz propia, entre la multitud de mujeres talentosas que han compartido pantalla con Kerem? La respuesta, como verán, es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar inicialmente y, les aseguro, les sorprenderá y les brindará una nueva perspectiva sobre estas producciones. Prepárense porque nos adentraremos en este análisis en detalle, desmenuzando cada aspecto con cuidado y pasión. Y antes de comenzar a profundizar en este fascinante tema, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para mí, y me ayuda enormemente a seguir creando contenido que espero disfruten tanto como yo disfruto preparándolo. Empecemos este viaje de descubrimiento. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un actor con un talento excepcional y una presencia escénica arrolladora. Ha protagonizado numerosas series y películas que han cosechado un éxito rotundo, y algo que siempre ha caracterizado sus producciones es la calidad de las historias, la profundidad de los personajes y, por supuesto, la presencia de personajes femeninos fuertes, complejos y, sobre todo, memorables. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacía a ella tan diferente? ¿Qué elementos la distinguían de las demás, permitiéndole conectar con el público de una manera tan profunda y duradera? Para responder a esta pregunta fundamental, debemos analizar cuidadosamente varias aristas, varios aspectos clave que, entrelazados, conforman el núcleo de este fenómeno. En primer lugar, creo que es absolutamente crucial entender que no existe una única a ella. El personaje de ella que vamos a analizar es, en realidad, una amalgama, una representación que se adapta y evoluciona en función de las producciones en las que Kerem Bürsin ha participado. Es una especie de arquetipo, un patrón que se repite con ciertas variaciones, pero siempre manteniendo una esencia distintiva. Por lo tanto, para comprender mejor a qué me refiero, debemos analizar diversos ejemplos y observar detenidamente cómo se manifiestan estas características en diferentes series y películas. Si pensamos en un personaje ficticio llamado Ella, que comparte pantalla con Kerem Bürsin, podemos comenzar a identificar elementos que se repiten, hilos conductores que definen su personalidad y su papel en la historia. Uno de los aspectos que siempre resalta, que salta a la vista de manera casi inmediata en las ellas que interactúan con Kerem, es la inteligencia. No estamos hablando simplemente de un personaje que es listo, que tiene un coeficiente intelectual elevado. Nos referimos a una mujer que utiliza su intelecto de manera estratégica y efectiva, que es curiosa por naturaleza, que se cuestiona el mundo que la rodea y que no teme expresar sus ideas, por más controversiales que puedan ser. Esta inteligencia, combinada con una fuerte capacidad de análisis, le permite ver las situaciones desde diferentes perspectivas, anticipar los movimientos de los demás y tomar decisiones informadas y bien pensadas. Este rasgo a menudo la diferencia radicalmente de otros personajes femeninos que pueden ser más pasivos, más dependientes o que simplemente existen para complementar al protagonista masculino. Ella es, en muchos casos, un personaje que impulsa la trama, que toma decisiones cruciales que afectan el desarrollo de la historia y que desafía constantemente las expectativas del público y, en ocasiones, las del propio protagonista. Otra característica fundamental, que se entrelaza intrínsecamente con la inteligencia, es la independencia. Las ellas de Kerem Bürsin, en su inmensa mayoría, son mujeres que tienen su propia vida, sus propios intereses, sus propios objetivos y, sobre todo, su propia identidad. No están definidas únicamente por su relación con el personaje interpretado por Kerem. Tienen trabajos, pasatiempos, amigos, familia y metas que persiguen con pasión y determinación. Esta independencia, esta autonomía, es lo que las hace tan auténticas, tan reales y, por lo tanto, tan atractivas para el público. Es esta independencia la que les permite tomar sus propias decisiones, defender sus propias convicciones y no depender de nadie para ser felices y realizadas. Esta independencia no significa que sean frías, distantes o inaccesibles, al contrario, es precisamente esta solidez la que les permite ser más vulnerables y mostrar sus emociones de manera genuina y sin reservas.
La capacidad de ser fuertes e independientes, pero al mismo tiempo de ser vulnerables y demostrar sus sentimientos más profundos, es una combinación poderosa y lamentablemente poco común en muchas producciones audiovisuales. La autenticidad es otro factor clave que contribuye a la singularidad de ella. Las ellas que vemos en pantalla no intentan ser perfectas, ni aspiran a cumplir con los estándares irreales que a menudo se nos presentan en los medios. Tienen defectos, cometen errores, sufren fracasos y, lo más importante, no tienen miedo de mostrar sus imperfecciones. Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus debilidades, con sus miedos y sus inseguridades. Esta autenticidad es lo que las hace tan humanas y, por ende, mucho más cercanas y queridas por el público. En un mundo saturado de imágenes retocadas, de personajes idealizados y de una constante búsqueda de la perfección, la autenticidad es un soplo de aire fresco, un recordatorio de que está bien no ser perfectos y que, en realidad, las imperfecciones son lo que nos hace únicos y especiales. Las ellas que comparten pantalla con Kerem Bürsin no temen ser ellas mismas, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus aciertos y sus errores. Y esa honestidad, esa sinceridad, es lo que las hace tan especiales y tan valiosas. Y por supuesto, no podemos olvidar la química. La química entre los actores es un elemento crucial en cualquier producción audiovisual, pero en el caso de Kerem Bürsin, parece ser algo excepcional. Kerem tiene una capacidad increíble para conectar con sus compañeras de reparto, para establecer una conexión genuina y profunda que se refleja de manera palpable en la pantalla. La relación entre ella y el personaje interpretado por Kerem siempre está llena de tensión, de pasión, de complicidad, de respeto mutuo y, lo más importante, de una conexión emocional que trasciende la mera actuación. La química no se fuerza, no se simula, no se crea artificialmente. Se genera de forma natural, gracias a la conexión entre los actores, a la calidad de la escritura, a la dirección y a la propia dinámica que se establece en el set de rodaje. Esta química, esta conexión, es sin duda uno de los factores que marca la diferencia y que eleva la experiencia del espectador a un nivel superior. Ahora bien, ¿cómo podemos ver todo esto reflejado en la narrativa? ¿Cómo se traducen estas características en la historia que se nos cuenta? A menudo ella es una mujer que desafía el status quo que se enfrenta a las convenciones sociales y que lucha por sus ideales. Puede ser una profesional exitosa, una artista talentosa, una activista comprometida o una mujer que simplemente decide vivir su vida a su manera, rompiendo con los esquemas tradicionales y eligiendo su propio camino. Su rebeldía, su espíritu indomable, su capacidad para pensar por sí misma, para cuestionar las normas establecidas y para defender aquello en lo que cree, la convierten en un personaje memorable y, a menudo, en un ejemplo a seguir para el público, especialmente para las mujeres que buscan modelos de empoderamiento y de inspiración. La forma en que ella afronta los desafíos, cómo se enfrenta a la adversidad y cómo lucha por sus sueños es una fuente de motivación y de esperanza. Pero más allá de las características individuales, creo que hay un elemento fundamental que explica por qué ella destaca entre la multitud: la evolución. Los personajes femeninos que comparten pantalla con Kerem no suelen ser unidimensionales, simples accesorios para el protagonista masculino. Experimentan cambios significativos, crecen y se transforman a lo largo de la historia. Aprenden de sus errores, superan obstáculos, enfrentan sus miedos y se convierten en personas más fuertes, más sabias y más completas. Esta evolución, este crecimiento personal, es fundamental para que el público se conecte con ellas de una manera profunda y significativa, para que las sienta como algo más que un simple interés amoroso o un apoyo secundario. Es esta evolución la que les da profundidad, complejidad y las convierte en personajes memorables y relevantes. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es de vital importancia, es la representación. Las ellas de Kerem Bürsin suelen ser personajes que rompen estereotipos y que ofrecen una imagen más diversa y realista de la mujer. No se limitan a los roles tradicionales que lamentablemente aún persisten en muchas producciones audiovisuales. Demuestran que las mujeres pueden ser fuertes, inteligentes, independientes, exitosas, vulnerables y auténticas sin necesidad de ser perfectas ni de ajustarse a los moldes preestablecidos. Esta representación, esta visibilidad, es crucial en una sociedad donde los modelos a seguir son cada vez más importantes, especialmente para las nuevas generaciones que necesitan referentes que les inspiren y les motiven a romper barrera. A alcanzar sus propios sueños. En resumen, ella destaca por su inteligencia, su independencia, su autenticidad, su química con Kerem Bürsin,
su evolución a lo largo de la historia y por la forma en que rompe estereotipos. No es solo un personaje femenino más, sino una mujer con una personalidad definida, con sus propios objetivos, con una capacidad de desafiar las expectativas y de romper con las convenciones sociales. Es una mujer que inspira, que empodera y que deja una huella imborrable en el espectador. Es una mujer que nos hace reflexionar sobre la complejidad del ser humano y sobre la importancia de vivir una vida auténtica y plena. Además de todo lo anterior, es fundamental mencionar que la elección de las actrices que interpretan a ella también es crucial. Kerem Bürsin suele trabajar con actrices talentosas, con una gran capacidad para transmitir emociones y con una presencia escénica que las hace únicas y especiales. La química entre ellos es innegable y esto se traduce en una experiencia visual más atractiva y conmovedora para el espectador. La complicidad que existe entre Kerem y sus compañeras de reparto se percibe en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Esta conexión es lo que hace que las relaciones entre ella y el personaje de Kerem sean tan creíbles, tan apasionadas y tan memorables. Finalmente me gustaría destacar la importancia de la colaboración entre el actor, los guionistas, los directores y, por supuesto, las actrices. Cada uno de ellos aporta su granito de arena para crear un personaje femenino memorable. El trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y el respeto mutuo son elementos esenciales para que ella se convierta en un personaje icónico. La combinación de todos estos elementos, la sinergia que se genera entre ellos, es lo que permite que ella destaque y se convierta en un personaje que perdura en la memoria del público mucho después de que la serie o la película hayan terminado. Así que, para responder a la pregunta inicial, ¿por qué ella destaca entre tantas mujeres talentosas? Porque es inteligente, independiente, auténtica, evoluciona a lo largo de la historia y rompe estereotipos. Porque tiene una química innegable con Kerem Bürsin y porque es interpretada por actrices talentosas, comprometidas y capaces de transmitir una amplia gama de emociones. Porque es un personaje que inspira, empodera y deja una huella imborrable en el espectador. Porque es un reflejo de la mujer contemporánea con sus complejidades, sus contradicciones y su inagotable capacidad de resiliencia. Hemos llegado al final de este análisis, pero espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado las razones por las que ella, en las producciones de Kerem Bürsin, es tan única y por qué logra destacar. Hemos desmenuzado los diferentes aspectos que la definen, desde su inteligencia e independencia hasta su autenticidad y su capacidad de evolución. En resumen, hemos hablado de la inteligencia, la independencia, la autenticidad, la química, la evolución, la representación, la elección de las actrices y la importancia de la colaboración entre todos los miembros del equipo creativo. Hemos visto que ella no es un personaje femenino cualquiera, sino una mujer con una personalidad definida, con sus propios objetivos, con una capacidad de desafiar las expectativas, de romper estereotipos y de inspirar a los demás. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre las producciones de Kerem Bürsin. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué otros personajes femeninos creen que merecen ser analizados? ¿Qué es lo que más les gusta de ellas de Kerem Bürsin? ¿Qué aspectos creen que son más importantes a la hora de crear personajes femeninos fuertes y memorables? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad que disfruten tanto como yo disfruto preparándolo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Chao.